Buen día, estudiantes. Continuamos con nuestra lección número 2 o nuestro tema número 2 correspondiente a conocer qué son los conceptos el yo, ello y superyo. ¿Listo? Es un tema bastante particular para trabajar porque muchas veces nosotros tenemos este tipo de situaciones o todas las veces tenemos este tipo de situaciones de conceptos, es decir, actuamos de esta forma, pero no sabemos qué significa, ¿cierto? Entonces vamos a conocer qué es el yo, el ello y el superyo. ¿Listo? Estos tres conceptos son fundamentales en la teoría del psicoanálisis, realizada por el señor Sigmund Freud, ¿cierto? Donde él con estos tres conceptos intenta explicar el funcionamiento psíquico humano, ¿cierto? Postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Entonces, en este tema o en este video vamos a abordar qué es esto, qué es el yo, qué es el ello y qué es el superyo, ¿cierto? Dentro de la estructura que postula el señor Sigmund Freud. Vamos a trabajarlos, vamos a conocerlos, pero dentro del encuentro sincrónico vamos a darle un amplio vista o lo vamos a ver de forma más particular para que ustedes puedan conocerlos y para que dentro de lo que nosotros observamos, dentro de nuestra misma naturaleza humana, podamos intentar trabajar con los niños estos tres conceptos que muchas veces quedan como en el aire y no los podemos dar un amplio análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer cómo funciona el yo, el ello y el superyo. Dice que gracias al yo, la persona logra mantener la cordura de su personalidad. Escuchen bien. El yo comienza a desarrollarse ya en los primeros años de vida del individuo. Desde la primera infancia se empieza a dar el concepto del yo, ¿cierto? Y es cuando nosotros logramos mantener la cordura, cuando nosotros logramos mantener como la calma de lo que somos nosotros los seres humanos, ¿listo? El superyo se desarrolla a partir del yo, ¿listo? Se desarrolla a partir de esos primeros años de vida, se empieza a desarrollar en esta etapa, ¿listo? Y consiste en la representación de los ideales y valores morales y culturales del individuo. ¿Listo? Entonces, más adelante ustedes van a ver gráficamente mucho mejor lo que significan los tres conceptos. Pero en esta gráfica pequeñita que tenemos ahí, intentamos observar lo que es. Entonces, tenemos el yo, el ser humano manteniendo la cordura, manteniendo el análisis, la reflexión de lo que es él. ¿Listo? El yo, lo que soy. Tenemos el ello, que es como esas situaciones que a veces nosotros tenemos de lo que va sucediendo en el entorno, como reaccionar de forma positiva o negativa, pero muchas veces como que no tenemos claro esta parte, ¿listo? Y el superyo son esos valores que se empiezan a crear desde que nosotros somos pequeños, los valores que nos da papá y mamá. Y ahí empieza de lo que nosotros hablamos del complejo Edipo y del complejo Electra, ¿cierto? Que el complejo Edipo es cuando existe una cercanía entre los niños hacia el papá o hacia la mamá, ¿cierto? Como ese primer amor que ellos tienen en su vida. Entonces, dentro de la parte psicológica, todo esto se empieza a generar desde esa parte de la vida fundamental. Entonces, acá tenemos el ello, el yo y el superyo. El ello es el principio del placer, ¿listo? El yo, el principio de la realidad. Y el superyo es el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos. Lo que yo les decía, son los valores que nosotros empezamos a tener en casa, como esos valores, esa moralidad, ese buen comportamiento que debemos tener. Luego ya pasamos a un proceso primario, ¿listo? Y el yo está en contacto con el mundo externo.
El superyo representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. El ello también es inconsciente. El yo tiene la función de mediar entre el ello y el superyo y la realidad. Y el superyo aparece después de la elaboración del complejo Edipo. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba mencionando anteriormente. Es como esa elaboración mental que hace nuestro cerebro frente a lo que nosotros concebimos por lo que nos enseñan en casa y ese primer amor que sentimos hacia nuestros padres, ¿sí? Que ya dentro de nuestros encuentros sincrónicos daremos mucho más, nos enfocaremos mucho más a conocerlo particularmente. Estamos aquí a lo general, pero llegaremos a lo particular. ¿Listo? Igual, aquí hay un gráfico que nos ayuda a comprender mucho mejor la temática. Listo, entonces, el ello. Vamos a conocer diferentes conceptos para que nos ayuden a tener claridad frente a lo que queremos comprender. Entonces, el ello es la reserva libidinal y agresiva guiada por el principio del placer. Busca la satisfacción inmediata de los instintos, lo que está o no está permitido. ¿Listo? El yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer sus necesidades. ¿Listo? El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las existencias del ello de acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. Digamos que el yo, en cierta forma, está como mucho más centrado, ¿cierto? Entonces, donde yo intento mantener la cordura, ¿sí? El ello es como lo que me da a mí, esto es como lo que me la satisfacción del placer, ¿sí? Por decirlo así, como no hacer las cosas y a veces no verle como ese lado si puede traer consecuencias, sino hacerlo porque simple y sencillamente me genera placer. ¿Listo? Y el superyo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. Se le podría considerar como conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Entonces, el yo es la parte que está como en el medio, viendo qué piensa el ello, como esa parte negativa, por decirlo así, y por otro lado el superyo, que es como la moralidad, el decir, hey, no, eso no está bien, ¿sí? Espérate un momento porque tú tienes valores, tú tienes valores éticos, valores morales que no te permiten hacer lo que vas a hacer. Entonces, como que nos detiene un poco y nos ayuda a tener esa situación de decir, bueno, qué está bien y qué está mal. Lo mismo, el ello es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. El yo es la instancia encargada de desarrollar mecanismos que permiten obtener el mayor placer posible, pero dentro de los marcos que la realidad permite. Y el superyo es para Freud una instancia que surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales. Lo que les decía, como esos valores que nos dan en casa y que nosotros sabemos que si hacemos algo, estamos yendo en contra de esos valores. Estamos atentando contra esas normas o contra esas prohibiciones que tenemos desde casa. Lo mismo, el ello, esto es para que ustedes cuando tengan sus diapositivas podamos comprender mucho mejor estos conceptos teniendo varias aproximaciones a él. Acá importante saber que el yo surge a partir de los 2 años, ¿cierto? Y se rige por la realidad, está más enfocado hacia el exterior y las consecuencias de nuestra conducta, por lo que nos inhibe demasiado hacia que el ello y el superyo no tomen control, ¿sí? Entonces, yo ya tengo como unas normas, ya tengo como unas pautas, soy el yo, ¿cierto? Por un lado, el ello me dice, hágalo, eso está bien, así esté siendo una situación negativa, o esté siendo una conducta negativa, ¿cierto? O un comportamiento negativo, pero hágalo porque le va a generar placer. Pero también tenemos por otro lado el superyo, que dice, no, espérate, algo hay que cambiar aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes unos valores
Quiero que lo entiendan más desde este punto de vista para que sea mucho más fácil el conocimiento. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda pues a conocer mucho mejor frente al tema. El superyo surge del yo en un proceso de interiorización, conciencia moral, decide si una actividad es buena o es mala de acuerdo a los estándares sociales, de acuerdo a las normas parentales, de acuerdo a los valores que tenemos desde casa. Está el yo, que sigue el principio de la realidad, es la parte más organizada del ello, dirigiendo su energía, observación del individuo y adaptación a las normas sociales. Y el ello, la energía psíquica que trata de satisfacer impulsos de supervivencia. Y pues me pareció esta imagen muy particular y muy jocosa para que ustedes comprendieran mucho mejor el tema. Tenemos al ser humano, ¿cierto? Con su ello, que sería pues ese diablillo que nos dice hágalo, no importa, ¿sí? Pero tenemos por otro lado el super yo que nos dice hey, no, espere, hay unos estándares sociales, hay unos valores, hay unas normas, hay unas reglas, entonces espérate, ¿listo? Espero haya sido comprendida la temática. Vuelvo y les digo, dentro de nuestros encuentros sincrónicos lo trabajaremos mucho más puntualmente. Les deseo un buen día y gracias por la atención.